Cuando guste. Ya está transmitiendo. Ya está transmitiendo ya. Que te espero, la guitarra. ¿Pero cuál? Claro, ¿Ah? que te sale la última. La última.
Shalom. Shalom a los que están conectados en estos momentos por Instagram. Le damos pues la bienvenida a su casa de oración, a la comunidad judía Bellejó, Caracas, Venezuela. Shalom a todos. Puede sentarse, amado. Pedimos a los que están conectados, pues, darle like, ¿verdad? Escribirnos, hacer sus comentarios y inscribirse pues a la página en YouTube, ¿verdad? Bueno, la porción de esta semana comienza diciendo: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Adonai, tú, Eloa, los entregue en tus manos y tome de ellos cautivos. La verdad es que la melodía de ese especial me conmovió. Así que bueno, vamos a recuperarlo. Ven. En esta oportunidad, teniendo en cuenta el nombre de la parashá Kitese, que significa literalmente cuando salgas para liberar una guerra contra tu enemigo. La forma en que la Torá aborda este tema nos revela sutilmente mensajes de vida. Casi todos los intérpretes del texto sagrado que acabo de mencionar coinciden en afirmar que se alude aquí al enemigo principal de la persona. El enemigo principal de la persona es el Yetzer Hará, instinto del mal. A comenzar a leer la parashá, comenzaron a surgir dentro de mí recuerdos de las observaciones
que nos hacían nuestros padres cuando le pedíamos permiso para salir, o como hacen nuestros hijos hoy día. Nosotros como padres le decimos, abrígate bien, mira, porque va a llover, toma un paraguas, come antes de salir, para que no vayas a pasar hambre. Tiene permiso, ¿ok? Eso sí, hasta 8 de la noche. No te olvides de llevar el celular para que nos estemos comunicando. O sea, hacemos observaciones a nuestros hijos, todo lo que consideramos necesario para evitar una situación desagradable, algo que nos pueda generar angustia en el futuro. Recuerdo que cuando yo era pequeño, no hace mucho, ¿verdad? Mi mamá no me dejaba alejarme más de media cuadra de la casa, porque si no, ay. Hashem, de manera muy magistral, el que nuestro Padre nos hace una serie de recomendaciones con su pueblo cuando salgas. La diferencia es que estas recomendaciones se presentan en forma de ordenanza y que no se refiere a una simple salida con los amiguitos, a una fiesta, a un centro comercial. Las ordenanzas que quiere tener, que cumplamos, se refiere a la guerra. Notemos que en el inicio de la Pashá dice, cuando salga a la guerra contra tus enemigos y Adonai, tu Dios, lo entregue en tus manos y tome prisionero. ¿A qué guerra se refiere? ¿A cuál guerra se está refiriendo acá nuestro Padre Celestial? La que debemos lidiar contra nuestros enemigos. ¿Pero cuál es el enemigo? Yo soy una gente buena, no tengo enemigo. Soy una persona pacífica. Al principio yo mencioné la palabra de ser, hará, inclinación al mal. En efecto, cuando la persona se enfrenta al instinto malo que trata de seducirlo en situaciones límites para que cometa pecado, haciéndole creer que solo se trata de un pequeño y simple desliz, no muy grave,
ni tampoco de mucha trascendencia. Y muy justificado, por cierto. Nuestros sabios de bendita memoria lo explican de una manera muy sencilla. Nuestros enemigos son todos aquellos pensamientos que nos llevan a transgredir la Torá. Todo aquellos pensamientos que nos conllevan a pecar. Algo nadie lo va a adoptar. Eso no tiene nada de malo. Mira, un pequeño chicharrón con yuca, nadie se ha muerto. Mira que te conviene, ¿vale? Te conviene. Es una mentirita blanca para que puedas ascender en el trabajo. Mira que la lista es bastante larga. Y esto es porque a la menor oportunidad para cometer transgresión a la Torá, buscamos excusa para salirnos con la nuestra. Buscamos justificar nuestra acción sabiendo que está mal. No es que yo tengo razón, ella no. Voy a ir un teléfono sonando. En vez de buscar la forma de cumplir los mandamientos, buscamos una oportunidad para incumplir al Eterno. Lamentablemente, la desobediencia está en nuestro instinto. Así que debemos guerrear contra él, no claudicar y hacerlo cautivo. Es decir, dominar el instinto. La Torá, en un sentido figurado, nos recomienda algo muy importante. En primer lugar, a decirnos cuando salga, quiere indicar que las guerras, pleito, contienda, discusiones, peleas, etcétera, etcétera, deben librarse fuera del territorio. Es decir, no dentro del hogar, ni en presencia de la familia o allegados. No dejar entredicho, entrever, porque mi esposa cocina mal, vale. No le eches sal a la comida, cómetela. Pero lo peor no es comer mal, lo peor es lo que tú haces. Entre gente que no son tu familia, estás diciendo algo contra tu esposo o contra tu esposa. Eso molesta, amado. De que te lo digan así en tu cara, ok, pero que haya gente a tu alrededor. Ah, pero lo que yo dije no tiene nada que ver. Estamos justificando tu pecado. La inclinación que tuviste la estás justificando.
segundo término. El segundo término dice contra tu enemigo, para indicar que solamente contra enemigos se hace queja. No contra tu esposa, con tus hijos que te aman. Por muy tonto que parezca, no vayan. Y menos delante de personas que no tengan que ver con tu vida. Debemos dominar nuestro desear. Pero supongamos que somos obedientes y nos esforzamos por cumplir un mandamiento. Los enemigos no dejan de atacar. Los pensamientos no te dejan de atacar. Parecía que escuchamos esto. Ese mandamiento cualquiera lo cumple. No es necesario esforzarse tanto. Mira, tan odioso. Prefiere andar solo. Ni siquiera comparte con nosotros ahora. Se lo merece por tratar de ir contra la corriente. Ya no tiene amigos. Esos son los pensamientos que nos vienen. Podemos decir que nuestro enemigo, esos pensamientos que nos atacan constantemente, tienen como principal objetivo es doblegarnos, que claudiquemos, para que no le sirvamos a nuestro Señor, a nuestro Creador. Y verdad que sí, porque una persona que ministra, ¿cómo va a servir al Señor si está en un estado de desánimo? Se aprovechan especialmente de los momentos en los que nos sentimos más débiles. Su principal arma de combate son las excusas. Porque si yo no hice nada, lo que dije fue otra cosa. Y es verdad lo que yo dije. Observemos lo que el Eterno nos dice en el Salmo 94. De los pensamientos, versículo 11. Adonai entiende que los pensamientos del hombre son vanos. Encontramos en Tehilim 146 que nuestro pensamiento no tiene ningún valor. Y que por lo tanto no debemos seguirlos. Son enemigos que nada valen. Lo único importante para el hombre debe ser la obediencia a la Torá. Salmo 146, 4 dice: cuando ellos toman su último aliento, regresan al polvo. En ese mismo día, todos sus pensamientos perecerán. Bendecido es aquel cuya ayuda es el Elohim de Jacob, cuya esperanza está en Adonai, su Dios. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial.
en nuestro Padre, porque quien, conociéndonos aún más de lo que nosotros podríamos conocernos, nos otorga una estrategia para luchar y entrar en guerra contra los pensamientos que nos llevan a la desobediencia. Y esa estrategia se llama la voluntad. Es razón, la voluntad. Cuando tengamos la voluntad de enfrentarnos a los pensamientos que nos llevan a la desobediencia, nuestro Padre amado estará con nosotros. Y entregará a nuestros enemigos en nuestras manos. Amén. Es decir, que dominaremos nuestros pensamientos. Por lo tanto, dominaremos nuestras acciones. Si tú no dominas tu pensamiento, no vas a poder dominar tus acciones. Y así cumpliremos fielmente la Torah, obedeciéndole a nuestro Dios en todo momento. Habiendo aclarado un primer asunto, vamos a pasar a elevarnos en la enseñanza que el Eterno nos tiene para hoy, para que expresemos el día de hoy. Amén. Muchos pueden pensar que la guerra que debemos enfrentar será más adelante con todo aquello que nos dice la Sagrada Escritura, allá en el libro Revelación, Apocalipsis, con todas esas cosas que deben de acontecer. Pero debemos aclarar que aunque parezca catastrófico o pareciera una visión algo extremista, le voy a decir que la guerra es a diario. No tenemos que esperar el Apocalipsis. No cuando llegue el Armagedón. ¿Cómo vamos a vencer? Si no tenemos entrenamiento. ¿Acaso es normal enviar a la guerra a alguien que ni siquiera sabe cómo defenderse? Cuando me refiero a enfrentar una guerra a diario, es porque a cada instante se presenta algo nuevo. Amados hijos, los pensamientos no dan tregua. Más te encierran, más te van a sacar. Debes sacarlo y discutirlo. Con el comienzo, amado, con el comienzo del mes Elul, se inicia una costumbre, lamentablemente nosotros no lo hemos hecho, de tocar el shofar todos los días de la mañana. Y lamentablemente que acá no lo hemos hecho. En tiempos antiguos se acostumbraba tocar el shofar como llamado para la guerra. Al terminar Yom Kippur, anunciará el tan anhelado regreso de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Con el toque del shofar que escuchamos cada día en el mes de Elul,
el Eterno nos llama la atención para que despertemos espiritualmente. Si todos los días escuchamos ese sonar el shofar, nos está despertando a que nos levantemos a luchar con esos pensamientos diariamente. Así como en tiempos remotos, prepararnos para la batalla individual que debemos lidiar diariamente contra nuestros enemigos. De manera que podamos incrementar nuestro cumplimiento a los mandamientos. Observemos lo que nos enseña Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues a pesar de que vivimos en este mundo, no hacemos la guerra de una forma carnal, porque las armas que usamos para hacer la guerra no son del mundo. Por el contrario, ellas tienen el poder de Adonai para demoler fortalezas. Nosotros derribamos argumentos y toda clase de arrogancia que se levante contra el conocimiento de Hashem. Lo hacemos obedecer al Mashiach. Y cuando sean completamente obedientes, entonces estaremos listos para castigar todo acto de desobediencia. Si la estrategia es la voluntad, ¿a qué arma se refiere este versículo? Justamente vinieron para acá, creo que fue mi esposa que dijo eso. No mencionó completamente el versículo, pero algo parecido. Filipenses 4, versículo 4 dice: regocíjense en unión con el Señor siempre. Amén. Lo digo otra vez, regocíjense. Permitan que todos vean cuán razonable y amable son ustedes. Amén. El Señor está cerca. No se preocupe por nada. Por el contrario, hagan rogativa a Hashem mediante oración y petición con gracia, con acción de gracia. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará seguros sus corazones y su mente en unión con el Mashiach Yeshua. Amén. Para concluir, hermano, enfoquen su pensamiento hacia todo lo que es verdad, noble, justo, puro, amable, admirable, en alguna virtud o en algo digno de alabar. Amén. Debemos tener oración y petición de acción de gracia, realmente. Si atacamos a nuestros pensamientos a diario para dar espacio a la paz que nos concede nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, enviando su Rúa a quienes confiamos plenamente su salvación en Jesús HaMashiach. Debemos ser rogativas, amados, constantemente, para que no
claudiquemos y caigamos. No hagas de tu oración diaria una rutina, porque entonces de nada te sirve, amado. Si vas a orar, que eso sientas tú el efecto de la oración. No hay que salga de tu oración y estés peleando con tus hijos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que hiciste, la hora que estuviste orando, de nada sirvió. No ores realmente, porque estás burlando a Dios. Para terminar, algunas preguntas de rigor. Si con el toque de shofar de este año viniera el Mashiach, ¿qué pensamientos encontraría en nuestra mente? ¿Lo que nos hace obedecer o lo que nos llevan a la desobediencia? Nuestras lámparas estarían llenas o nos tocaría ir a buscar aceite. Yo les diría a ustedes, démosle espacio a Jehová Kadosh. Amén. Nuestro Padre Eterno nos ha puesto todo en bandeja de oro. Amén. No hay excusa, más. Pero solo es posible si con voluntad deseamos entrar en guerra con nuestros pensamientos, que nuestra lámpara esté encendida, siendo luz para el mundo, y que nuestra aceitera esté llena, para que podamos ir al Olam Rabá, a la fiesta con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom. Y nos despedimos de aquí de los que están conectados por Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que este mensaje pues haya servido o le sirva en el futuro. Shabbat Shalom.